Dentro de la experiencia humana, existe una pequeña chispa de voluntad consciente. Ese yo que cada persona siente como propio. Pero este yo, por firme que parezca, no está solo. Flota como una isla en medio de un vasto océano de conciencia colectiva. Y ese océano, inmenso e invisible, ejerce presión constante sobre la voluntad individual. Allí se entrelazan fuerzas biológicas, instintos primarios y representaciones universales que todos los seres humanos comparten, los arquetipos. Estas fuerzas no solo habitan en la sombra del inconsciente, sino que también buscan emerger hacia la luz de la conciencia. Cuando lo logran, se manifiestan en forma de complejos, estructuras internas poderosas que, una vez activadas, pueden apoderarse de la voluntad del individuo. En ese momento, el ser humano deja de ser plenamente dueño de sí. Su conciencia, hipnotizada, empieza a interpretar un papel que no eligió. Representa sin saberlo a un personaje que ha brotado desde lo más hondo de su psique, y lo hace con tanta intensidad que llega a creer que ese rol es su verdadera identidad. Las profesiones, por ejemplo, no son simples oficios. Son encarnaciones sociales de estos arquetipos colectivos. Se repiten de generación en generación, como si la historia misma insistiera en recrearlas. Algunas familias enteras han sido médicos, comerciantes, banqueros o militares durante siglos. Estos roles no surgen por casualidad. Están enraizados en moldes arquetípicos que trascienden al individuo. Entre todos ellos, dos complejos destacan por su influencia milenaria, el militar y el sacerdotal. Ambos forman los pilares fundamentales de lo que se podría llamar la gran estructura cultural del mundo. Desde tiempos remotos, estos dos arquetipos han habitado el alma humana, modelando civilizaciones enteras, dictando sistemas de creencias, imponiendo jerarquías y organizando la vida colectiva. Comprender cómo estos complejos actúan dentro de la mente del hombre dormido, aquel que no ha despertado a su verdadero ser, es fundamental para entender por qué muchos no viven según su esencia, sino atrapados en papeles que la historia les asignó. Detrás de cada arquetipo que se manifiesta en la historia, hay una raíz simbólica profunda. Pero no todos los símbolos son puros. Algunos han sido manipulados, distorsionados, proyectados con intenciones ocultas por fuerzas que desde las sombras neutralizan el verdadero poder trascendente que podría habitar en estos arquetipos. El arquetipo del guerrero y el del sacerdote no nacieron como herramientas de dominación. En su origen más puro, poseen un fondo sagrado, un sustrato espiritual que no es de este mundo. Portan en su esencia una clave olvidada, una runa, una huella de un conocimiento perdido, de un linaje más antiguo y luminoso. Pero ese linaje ha sido ocultado, sustituido por una imagen invertida. Solo aquellos que han despertado a una sabiduría más profunda, una visión gnoseológica auténtica, son capaces de reconocer esta inversión. Para ellos, los símbolos ya no son cadenas, sino pistas hacia lo esencial. Han aprendido a renunciar a las formas impuestas para descubrir lo que esas formas encubren. Pero en el mundo visible, estos arquetipos deformados dieron forma a instituciones colosales. El arquetipo del guerrero se convirtió en la base de castas militares organizadas. El del sacerdote, en el fundamento de religiones estructuradas. Iglesias, templos, conventos y jerarquías religiosas se extendieron como redes por todo el planeta. En paralelo, ejércitos y academias militares crecieron con la misma lógica: poder, disciplina, control. Ambos caminos, el del soldado y el del monje, se convirtieron en senderos jerárquicos que prometían ascensión. Una pirámide invisible donde el individuo, si es útil al sistema, puede escalar, de soldado a general, de monje a cardenal. Pero este ascenso no es libre ni puro. Está condicionado por un proceso de selección donde solo acceden aquellos que, consciente o inconscientemente, se han entregado a las reglas del juego impuestas por las fuerzas que gobiernan estas estructuras. Estas profesiones no solo son oficios, son caminos simbólicos y mitológicos sostenidos por una literatura ideológica que los alimenta. Las grandes escrituras del mundo, libros religiosos,
Textos sagrados, relatos de batallas y epopeyas ancestrales no son neutrales. Fueron utilizados para construir un imaginario colectivo que refuerza la vigencia de estos arquetipos. Y a este imaginario se suma la presencia imponente de sus templos y edificaciones. Catedrales, monasterios, abadías. Son monumentos que no solo albergan ritos, sino que materializan un dominio cultural y psicológico. Su arquitectura, su arte, su escala monumental, todo está diseñado para fascinar, para capturar el alma del hombre dormido y encerrarla en un sistema de dogmas y lealtades. Así, la mayoría no vive su esencia, sino que es absorbida por las formas heredadas. Y sin saberlo, entrega su voluntad a un arquetipo que ya ha sido domesticado por los dioses del orden establecido. La fuerza de estos arquetipos no radica solo en sus formas externas. Su poder más sutil reside en la sacralización que los rodea. El hombre común, aún dormido, no tiene las herramientas para desentrañar estos símbolos. Los percibe como sagrados, intocables, indiscutibles, por eso se somete a ellos, los venera y termina atrapado en sus formas sin comprender su fondo. El pasú, ese ser humano que aún no ha despertado a su esencia, no puede disolver los signos que lo atan. Las palabras sagradas, los rituales, las insignias, las promesas de redención o de gloria, todo lo absorbe como un reflejo de algo divino, sin cuestionar si ese reflejo es verdadero o ha sido distorsionado. Pero existe otro tipo de ser. Un hombre que ha roto con los velos del autoengaño. Un guerrero del espíritu que ha afirmado su yo absoluto. Este ser no teme a los símbolos porque ha aprendido a ver más allá de ellos. No se somete a las imágenes arquetípicas, sino que las atraviesa, las disuelve. Y en ese acto, descubre algo que pocos alcanzan, la realidad eterna que habita en el fondo de esas formas. Allí, en el núcleo noológico de los arquetipos, se esconde la runa, el código original. En lo militar, esa runa se revela como la figura del héroe, una imagen espiritual que representa la valentía interior, la fuerza que se alza contra lo establecido, el impulso noble que desafía al destino. Y en lo sacerdotal, la runa se manifiesta como el sabio, aquel que porta la antorcha del conocimiento primordial, la sabiduría que no pertenece a los libros, sino a la luz interior. Cuando el hombre despierto entra en relación con estas imágenes no desde la obediencia ciega, sino desde la comprensión profunda, algo cambia. Ya no se somete al rol del soldado ni al del monje. Se convierte en una síntesis viviente, un sabio heroico, un ser que ha accedido a la individuación absoluta, que ha integrado el coraje del héroe con la claridad del sabio. Ese es el guerrero luciférico, no un rebelde por impulso, sino un conquistador de sí mismo. Para llegar a lo eterno, ha debido descifrar los arquetipos, liberar su esencia de las cadenas culturales y entrar en contacto directo con la energía original que habita en ellos. Solo así, accede al poder sin corromperse y a la sabiduría sin perderse. Ahora que se ha trazado el mapa invisible de los arquetipos y su influencia en la psique colectiva, una pregunta inevitable emerge en la mente del espectador atento. ¿Qué lugar ocupo yo dentro de este entramado simbólico? ¿Soy actor de mi propio destino o simple marioneta de imágenes ancestrales proyectadas sobre mí desde el inicio mismo de la civilización? La mayoría vive sin saberlo dentro de un sueño compartido. Desde que nace, el ser humano es bautizado, educado, entrenado y dirigido a encarnar roles que no ha elegido. Todo en su entorno, la cultura, la familia, la tradición, le ofrece máscaras, no espejos. Le asigna funciones, no caminos. Le promete sentido, pero solo si se amolda al molde. Así, lo que llamamos identidad no es más que una serie de adhesiones a formas heredadas, asumidas sin conciencia. Las estructuras que nos rodean, ejércitos, iglesias, instituciones, son portadoras de una memoria colectiva que ha sido deformada a través del tiempo. No se trata de negar su existencia, sino de comprender su verdadera naturaleza. Esas estructuras no se sostienen solo con armas o discursos, se alimentan de símbolos. Y los símbolos, cuando no se comprenden, esclavizan.
Pero cuando el símbolo es comprendido en su raíz, no como ídolo, sino como signo que apunta más allá de sí mismo, se transforma en un portal, una runa abierta, una llave, y es allí donde nace la posibilidad real del despertar. La libertad no consiste en rebelarse ciegamente contra los arquetipos, sino en atravesarlos con conciencia. Comprenderlos no para someterse a ellos, ni para imitarlos, sino para reconocer lo que esconden, un eco antiguo de lo que somos, pero que ha sido silenciado bajo capas de cultura, moral y obediencia. El guerrero y el sacerdote no son enemigos del despertar si se los mira con ojos lúcidos. El problema no es la existencia de estos arquetipos, sino la forma mecánica en que se los vive. El problema no está en el símbolo, sino en la sumisión. Un soldado que actúa sin conciencia es un engranaje. Un monje que repite sin comprender es un eco vacío. Pero quien encarna la fuerza del héroe con conciencia, o quien cultiva el conocimiento con libertad interior, trasciende las cadenas del arquetipo y lo eleva a una forma viva de sabiduría. Vivimos en una era donde el hombre ha delegado su voluntad a narrativas colectivas que no cuestiona, donde las instituciones se presentan como refugios del alma, cuando en realidad son laberintos que desvían su búsqueda, donde el éxito es medido por la integración a un sistema y no por la realización del propio ser. La verdadera transformación no comienza en las calles ni en los templos, comienza en el centro invisible de cada ser, en ese momento en que uno deja de actuar como le han enseñado y empieza a escuchar la voz silenciosa de lo esencial. Esa voz no grita, no exige, no promete, simplemente guía. Pero para oírla, hay que silenciar todos los ruidos heredados. Quizá por eso tan pocos las siguen, porque el camino hacia lo real no es colectivo, es singular, doloroso, solitario, y sin embargo, es el único donde se encuentra algo que el mundo ya no ofrece: sentido. No un sentido impuesto, sino uno descubierto, no un propósito colectivo, sino una verdad íntima que no se puede enseñar ni transmitir, solo vivir. Si algo puede quedarnos claro después de este recorrido, es que no hay salida en la repetición, solo hay salida en la revelación. Revelar los velos, romper las cadenas invisibles, desactivar las programaciones ancestrales, y en ese acto, dar nacimiento a un nuevo tipo de ser humano, no el que sigue órdenes, ni el que se esconde en dogmas, sino el que crea desde su propia esencia. Porque el alma puede ser encadenada, el espíritu no. El alma puede ser moldeada por la cultura, por el karma, por los complejos y las historias, pero el espíritu es libre por naturaleza, solo espera ser reconocido. Y entonces, cuando el hombre descubre esa libertad, comprende por fin lo que siempre estuvo ahí, que él no vino a repetir una historia, sino a escribir la suya, y que no nació para actuar papeles, sino para ser presencia, que no fue creado para venerar estructuras, sino para trascenderlas, que su destino no está en la superficie de los símbolos, sino en lo que ellos guardan, la chispa de lo eterno.